Lo primero que hizo doña Elvira de Villaclara cuando su tío puso ante ella las capitulaciones matrimoniales fue entregárselas al fuego. El pergamino se encorvó y ennegreció entre las tenazas de hierro. La cera siseó. Su tío gritó su nombre como si el escándalo bastase para recomponer el trato. «¿Habéis perdido el juicio?», clamó don Rubén de Villaclara. Elvira no se movió. Permaneció ante la chimenea con su vestido de día, azul oscuro y sobrio, el mentón erguido y el resplandor de las llamas dorando la línea obstinada de su rostro. «No», dijo. «Apenas ahora lo he recobrado». La estancia olía a humo, lana mojada y pánico. Afuera, una lluvia tardía de otoño barría los cristales de la casa solariega en largas vetas grises. Dentro, su tío parecía menos un tutor agraviado que un hombre que había confiado en vender un último bien doméstico antes de que sus deudas se lo tragasen por completo. «Ese contrato habría salvado a la familia», dijo él. Elvira se volvió desde el hogar. «¿Queréis decir que os habría salvado a vos?». Aquella era la verdad que ninguno de los dos había dicho con limpieza hasta ese instante. Su padre había muerto 3 inviernos atrás, dejando poco más que un apellido respetado y una finca fatigada. Su madre lo siguió antes de cumplirse el año. Desde entonces Elvira vivía bajo el techo de don Rubén, llevando sus cuentas, sosegando acreedores y fingiendo no advertir cuántas veces sus promesas llegaban una semana detrás de sus fracasos. El apellido Villaclara aún abría puertas de salón. La bolsa no. Ahora había vencido una nota en Sevilla. Un cargamento de tabaco se había estropeado en almacén. 2 acreedores empezaban a preguntar si la plata, la tierra o el parentesco podrían responder donde la moneda ya no alcanzaba. De modo que su tío había hecho lo que hacen los hombres débiles cuando confunden la dependencia de una mujer con rendición. Dispuso el porvenir de ella como si fuese un instrumento de deuda. Don Samuel de Kingsley, viudo, propietario, 37 años, dueño de la hacienda Kingsley sobre el Gran Río, reservado, exacto, rico en la medida suficiente para restaurar cualquier rama venida a menos del árbol familiar que se le antojase elegir. Y según toda voz susurrante, un hombre cuya casa se había vuelto demasiado fría desde la muerte de su primera esposa y demasiado disciplinado para tolerar necedades. «No seré negociada», dijo Elvira. «Tenéis 27 años, casi sin dote digna de mención y cada vez menos espacio para el orgullo. Entonces el orgullo tendrá que abrirse sitio por sí mismo». La boca de su tío se endureció. «Confundís vuestra situación. Kingsley no está pidiendo una hermosura de Sevilla con el arcón lleno de cintas. Está dispuesto a pasar por alto vuestro temperamento porque necesita una señora para esa casa y yo necesito». Se detuvo. La risa de Elvira fue baja y afilada. «Ahí está. No lo que él necesita, lo que necesitáis vos». Debió salir de la habitación entonces. En vez de ello hizo algo más peligroso. Preguntó: «¿Lo sabía?». Su tío frunció el ceño. «¿Saber qué?». «Que yo no había consentido». Por un segundo breve, la vergüenza cruzó el rostro de don Rubén. No la suficiente para redimirlo, solo la necesaria para responderle. Algo se asentó dentro de Elvira, no desesperación, sino claridad. Si don Samuel de Kingsley había comprado a sabiendas una esposa renuente, ella lo despreciaría limpia y definitivamente. Pero si no lo sabía, aquello era distinto. Peor, en cierto sentido. Porque entonces la podredumbre estaba exactamente donde siempre había sospechado que se hallaba. Se desató el delantal. «Mandad preparar el coche». Su tío parpadeó. «¿Con qué propósito?». «Con el de visitar al caballero que, al parecer, ha comprado mi porvenir». Don Rubén la miró como si acabara de proponer cabalgar dentro de una tormenta con una vela encendida. Elvira sostuvo su mirada. «Si he de ser objeto de trueque, al menos deseo inspeccionar el mercado».
La casa Kingsley. Al anochecer iba ya camino de la hacienda Kingsley. La propiedad se alzaba desde la tierra húmeda con la severa hermosura de lo construido para durar más que la debilidad. Muros de ladrillo, altas chimeneas, sicómoros desnudos y ventanas largas henchidas del ámbar de las velas. No salía de dentro música alguna. Ningún grupo de invitados daba brillo al pórtico. No era una casa animada. Era una casa disciplinada. La recibió un criado negro, seco de ojos y nada sorprendido, con la compostura de una servidumbre antigua que ha visto demasiado para malgastar energía en asombros. No la condujeron a un salón de aparato, sino a una biblioteca revestida de nogal y alineada con libros mayores, volúmenes de leyes y mapas de tierras ribereñas. Don Samuel de Kingsley estaba junto a la mesa cuando ella entró. Era más alto de lo que había imaginado, ancho de hombros sin blandura, vestido con paño oscuro sin más adorno que una cadena lisa de reloj. El rostro era compuesto, aunque no exactamente frío. Más bien parecía el de un hombre que había vivido demasiado tiempo entre deberes que nunca se detienen a preguntar si uno está fatigado. Los ojos se posaron en los de ella, grises, firmes, difíciles de engañar. «Doña Elvira», dijo, «no la esperaba». «Ni yo a vos, señor». Algo cruzó su expresión, no enojo, atención. Despidió al criado con una mirada y aguardó a que la puerta se cerrase. Luego dijo, «Será mejor que me lo contéis todo». Y ella se lo contó. Le habló del contrato, del fuego, de las deudas de su tío, de que jamás se le había pedido consentimiento, solo se le había supuesto. No tembló, no suplicó. Si la humillación debía soportarse, la soportaría en pie. Samuel escuchó sin interrumpirla, con una mano apenas apoyada en la mesa. Cuando acabó, el silencio se tendió entre ambos durante un largo instante. Por fin dijo él, en voz muy baja, «Me aseguraron que este acuerdo contaba con vuestra aprobación». Elvira lo observó. ¿Y si no la hubiera tenido? La mandíbula de Samuel se tensó. Lo habría rechazado antes de que se secara la tinta. La verdad, cuando llega, no siempre es cálida. A veces es simplemente limpia. Elvira soltó un aliento cuya retención no había advertido hasta entonces. Samuel cruzó hacia la chimenea, la contempló un momento y regresó. «Esta misma noche mandaré aviso de que no existe contrato alguno». Debió haberse detenido ahí. En cambio, añadió, «Pero ya que vos habéis venido con honradez, doña Elvira, yo responderé con la misma moneda. Sí, estaba buscando esposa». Ella alzó el mentón. «¿Por qué?» «Porque mi casa no está viva desde hace 3 años». La sequedad de la frase la sorprendió. Él no parecía avergonzado, sino despojado de todo adorno. «Mi esposa, doña Ana, murió de unas fiebres. Desde entonces la hacienda Kingsley permanece ordenada, solvente y sin alegría. Tengo dependientes, pleitos de tierras, criados que merecen estabilidad y una hija pequeña que ha aprendido a moverse a través del duelo como si fuese un mueble más de la casa. No busco una esposa decorativa. Busco una compañera capaz de verdad, gobierno y juicio propio». Elvira había esperado mando. No luto hablado con tanta limpieza. «¿Una alianza?», preguntó. «Si semejante cosa puede edificarse». Miró ella a su alrededor, a los libros, a los mapas, a las velas consumiéndose sobre una casa sostenida a fuerza de voluntad. «¿Y cuáles serían vuestros términos, si una mujer bastante insensata como para considerarlo aceptase escucharos?» Honradez. Ninguna ternura fingida por obligación. Ningún mando sobre vuestra conciencia. Plena autoridad doméstica dentro de la casa. Acceso a los libros de la hacienda si los deseáis. Respeto en público y en privado. Tiempo. ¿Y a cambio? Que no me mintáis. Que no uséis esta casa como campo de batalla por los pecados de otro hombre. Y que,
Si mi hija llegase a confiar en vos, no toméis a la ligera su cariño. Elvira lo miró largamente. No había música de cortejo en aquello, ni habla suave. Y sin embargo, por vez primera desde la mañana no se sintió acorralada. Yo añadiría una condición, dijo. Él esperó. Si entro en vuestra casa, será porque la elijo yo, no porque mi tío me gaste en ella. Samuel inclinó la cabeza. Entonces elegidla solo si podéis deciros esa frase a vos misma sin amargura. Debió pedir tiempo. Debió volver a casa y meditarlo durante días. En cambio, quizá porque el día entero había quemado ya en ella el gusto por la demora, dijo: «Puedo decírmela ahora». Él la miró con algo que casi parecía sorpresa. «Entonces haré redactar nuevos papeles, en vuestro nombre, con vuestro consentimiento. Quemad los antiguos», dijo ella. «Pensé que ya lo habíais hecho vos». Esta vez sí sonrió. Un matrimonio sin adorno. Se casaron 2 semanas después en una iglesia pequeña, sin otra música que la lluvia sobre el tejado. Sevilla halló la historia muy cómoda. Unos decían que doña Elvira había atrapado a un viudo rico. Otros, que Kingsley había rescatado por fría benevolencia a una parienta arruinada. Ninguna de las 2 versiones interesó mucho a Elvira. Había perdido toda paciencia con los relatos que exigen de las mujeres que sean o intrigantes o santas. La hacienda Kingsley la recibió con cautela. No hubo hostilidad abierta, solo quietud. Habitaciones dispuestas hacía demasiado tiempo para conservar la forma de los muertos. Un cuarto de niños con vestidos doblados que ya no servían a ninguna criatura. Una mesa donde la conversación había aprendido a hacerse pequeña. Hasta los criados se movían con la eficacia amortiguada de una casa que había sufrido una vez demasiado ruidosamente y jurado después no hacerlo jamás de nuevo. La hija de Samuel, Clara, tenía 6 años y una gravedad poco natural. La primera mañana la niña se quedó en el umbral del comedor de desayunos, aferrando un caballo de madera con una oreja rota, y preguntó: «¿Os vais a quedar?». Elvira dejó la taza de té sobre el plato. «¿Si vos me queréis aquí?». Clara lo meditó con sospecha solemne. «Papá dice que sois valiente. Vuestro padre no me ha visto cerca de los gansos». Por primera vez, Clara estuvo a punto de reír. Esa fue la primera grieta en el frío. La segunda llegó en el despacho del administrador, cuando Elvira pidió los libros de la hacienda y descubrió 3 años de gobierno cuidadoso edificados sobre una única debilidad peligrosa. Samuel regía las tierras con exactitud, pero había dejado que el duelo vaciase el centro mismo de la casa. Se ordenaban reparaciones, se curaba el tabaco, se equilibraban las rentas, pero los salarios no se habían revisado en 2 temporadas. El preceptor de Clara seguía en su puesto pese a su evidente pereza, y la mitad de la servidumbre seguía obedeciendo a la memoria de la difunta doña Ana, con tanta reverencia que ninguna mujer viva podría entrar allí sin sentirse intrusa. Elvira no combatió directamente contra aquel fantasma. Habría perdido. Hizo, en cambio, lo que hacen las mujeres inteligentes cuando la fuerza fracasaría. Cambió el clima, estancia por estancia. Abrió el salón del sur a la luz del invierno. Despidió al preceptor cuando descubrió que enseñaba a Clara por repetición y no por curiosidad. Restituyó la conversación en la cena, preguntando a la mujer del mayordomo por la conserva de peras y al capataz por la rotación de semillas, hasta que la mesa recordó cómo se hablaba. Hizo apalear cortinas viejas, reemplazó loza agrietada y ordenó que se encendiera antes el fuego del cuarto de niños para que las manos de la pequeña estuviesen templadas al caer la tarde. Ninguna gran declaración marcó aquellos cambios, pero las casas, como los corazones, reviven por pulgadas. Samuel observó su labor con la atención cautelosa de un hombre que no había esperado que la mudanza se pareciese menos a una invasión
que a un alivio. Una noche de enero la halló en la biblioteca, rodeada de libros de cuentas, con la lámpara dorándole la mejilla. «Habéis descubierto mis fracasos», dijo. Ella alzó la vista. «Solo los que aún tienen remedio». Él se detuvo frente a ella. La mayoría, cuando se les presenta la hacienda Kingsley, mira primero las tierras. Yo miro a quienes impiden que esas tierras se conviertan en maleza. La mirada de Samuel sostuvo la suya. Algo pasó entonces entre ambos. Reconocimiento, quizá, o esa forma temprana y peligrosa de ternura que no nace de admirar la belleza, sino del alivio de ser visto con exactitud. Para la primavera, la casa ya no parecía un santuario funerario. Clara volvió a correr en lugar de andar con gravedad medida. Samuel se demoraba después de cenar en vez de retirarse de inmediato a sus papeles. Hasta las voces de la servidumbre sonaban más libres en el patio trasero. Elvira no se habría atrevido aún a llamarlo felicidad, pero sí vida. Y después del duelo, la vida llega como un escándalo. El pasado llama a la puerta. Entonces el pasado volvió a golpear. Don Rubén apareció en abril en la hacienda Kingsley, pulida la desesperación hasta darle forma de parentesco. Solicitó hablar en privado y salió del despacho de Samuel pálido y colérico. Elvira lo aguardaba en el corredor. «¿Qué le habéis pedido?», preguntó. Su tío se arregló los puños. «Solo un pequeño adelanto. Una acomodación entre familia». Samuel salió detrás de él. «Me ha pedido 200 libras garantizadas sobre la parcela de vuestro difunto padre en el río». Elvira se quedó inmóvil. Aquella tierra, pobre como era, seguía siendo lo último de su padre que legalmente permanecía en su nombre. «Me he negado», dijo Samuel. El rostro de don Rubén se manchó. «Señor, alentáis su insolencia. Me debe obediencia después de todo lo que yo he...» «No», dijo Elvira. La palabra cortó el corredor como una hoja. Por primera vez en su vida no le tuvo miedo. «Me disteis techo porque mi padre murió antes de poder guardarme», dijo. «Gastasteis mi trabajo, mi apellido, y estuvisteis a punto de gastar también mi porvenir. No gastaréis nada más de mí». Él tomó aire para reprenderla, pero la voz de Samuel llegó antes. Baja, contenida, final. «Salid de esta casa». Don Rubén miró de uno a otro como quien busca el punto más débil, y no encuentra ninguno. Se fue sin bendecir. Después, Elvira quedó rígida ante la ventana, con la cólera sacudiéndose lentamente hasta volverse duelo. Samuel no la tocó. Permaneció solo cerca. Al cabo de un momento ella dijo: «Creí haber ganado ya esa batalla». «La habíais ganado», respondió él. «Ocurre solo que algunos hombres ensayan viejos rogos con una cortesía nueva». Aquello la obligó a cerrar los ojos, y al abrirlos lo vio todavía allí, todavía ofreciéndole la dignidad de elegir por sí misma la cercanía. Así que eligió. Cruzó la distancia entre ambos y apoyó un instante la frente en su hombro. El silencio que siguió ya no se parecía a los anteriores. No era frío, ni debido. Era humano. La mano de Samuel se alzó despacio, como si aún entonces pidiera permiso, y se posó en su espalda. «No sabía», dijo en voz baja, «cuánto había empezado a depender mi paz del sonido de vuestra voz en esta casa». La garganta de Elvira se cerró. Es una confesión poco prudente en un hombre que se casó solo por orden. Él dejó escapar un aliento que en otro tiempo tal vez habría sido risa. Entonces dejad que corrija el acta. Me casé por orden, y permanecí el tiempo suficiente para descubrir, con asombro, que también me había casado por valentía. Ella se apartó lo justo para mirarlo. Hay momentos en que el amor no llega como trueno
sino como un reconocimiento que de pronto se niega a seguir posponiéndose. Vio entonces que la reserva de Samuel nunca había sido ausencia. Había sido disciplina tendida sobre aguas profundas, y bajo ella, con una constancia casi desesperada, él había llegado a amarla. Samuel. Cuando esta vez él la besó, ya no había trato alguno en el gesto. Una casa elegida. El verano encontró la hacienda Kingsley transformada de un modo imposible de ocultar al condado. El huerto volvía a ser rentable. Clara reía sin miedo. Se aceptaban invitaciones a cenar que antes se rehusaban. Elvira, que había entrado en la finca como segunda esposa práctica, cruzaba ahora las habitaciones con la autoridad serena de una mujer que pertenecía a ellas porque había contribuido a hacer posible el pertenecer para todos los demás. La gente empezó a decir que doña Elvira había devuelto la vida a la casa. Se equivocaban. No la había devuelto sola. Había insistido en que fuese un lugar donde el duelo no ostentase el único título. En agosto Samuel le llevó un paquete llegado de Sevilla. La transferencia final que confirmaba por completo la parcela de su padre fuera del alcance de don Rubén, con las rentas del siguiente arrendamiento pagaderas directamente a una cuenta en nombre de Elvira. Lo leyó 2 veces. ¿Habéis hecho vos esto? Lo hemos hecho, dijo él. Vos hallasteis el defecto en la antigua transmisión. Yo solo pagué al abogado para corregirlo. Ella rió entonces, clara y sorprendida. Hacéis que el romance suene a derecho de propiedad. Para nosotros, respondió Samuel, acaso sea el idioma más fiel disponible. Así que lo besó antes de que se secara del todo la tinta. Aquel otoño, cuando se encendió el primer fuego de la estación en la biblioteca, Clara se acurrucó en la alfombra con su libro. Samuel se sentó junto al hogar con mapas de la hacienda y Elvira sostuvo en el regazo las cuentas domésticas más recientes. Fuera, el viento recorría los sicómoros. Dentro, la estancia resplandecía con esa forma de paz que no se hereda, sino que se gana. Pensó entonces en el primer contrato retorciéndose y ennegreciendo en las llamas, en la joven que había creído que resistir era ya toda la libertad. La resistencia había sido el principio, pero esta vida construida por elección, por honradez, por trabajo compartido y dignidad resguardada, era la victoria mayor. Samuel alzó la vista desde sus papeles. ¿Sonreís por algo? Por mí misma, dijo ella. Eso parece peligroso. Solo pensaba que una vez creí que el matrimonio me reduciría a objeto pasado entre hombres. La expresión de él se dulcificó. ¿Y ahora? Elvira dejó a un lado las cuentas, se puso en pie y cruzó hacia él con la calma segura de una mujer que ya no dudaba de su lugar en el mundo. Ahora, dijo apoyando la mano en su mejilla, sé más. Nunca fui propiedad. Solo esperaba una vida lo bastante amplia para recibirme como igual. Él besó su mano y la atrajo a su lado, mientras Clara fingía no mirar y, por supuesto, miraba. La hacienda Kingsley había sido antaño una casa regida por deudas, memoria y silencio. Bajo la firmeza de Samuel y la voluntad clara y ardiente de Elvira, se convirtió en algo mucho más difícil de construir y mucho más fácil de perder. Un hogar donde el respeto llegó primero y el amor, por haber sido ganado con honradez, pudo por fin quedarse. Y si alguien en la provincia aún quería decir que don Samuel de Kingsley había comprado a su segunda esposa, podía intentarlo dentro del oído de Elvira. Ella ya había quemado el primer contrato. Y para entonces sabía perfectamente qué hacer con todos los demás.